gustazo saludarla. Igualmente. Después de ver fotografías, verla en la prensa, premios X, Y, Z, de verdad que me da un gustazo conocerla. Gracias por recibirme. No, hombre, al contrario. Ahí estuvimos peleando alguna fecha y de repente ellos se me dice, mira, dicen que está en Guatemala. Sí. O sea, la alineó. hicimos. Y por lo que platicaba con usted y lo que he leído, usted nunca ha dejado de trabajar por Guate, aunque no necesariamente vive en Guatemala. ¿Por qué no me cuenta un poco de usted? O sea, si usted se tuviera que describir, ¿qué diría? Me describiría como guatemalteca. Mira, cuando yo tuve 18 años, tuve que tomar una decisión de qué iba a estudiar. Yo siempre quise estudiar ciencia. De hecho, neurociencia fue mi primer pasión. Y la única razón que me fui es porque eso no existe aquí en Guatemala. Y de hecho es una carrera bastante nueva. Aún en Estados Unidos hay universidades que no ofrecen la carrera en sí, sino que es una combinación de carreras que crean la neurociencia. Y ya cada vez más las universidades lo están formalizando como una carrera. Porque es un campo muy nuevo. Combina lo que es la psicología con la biología, la química, la física, todo lo que se necesita para entender cómo funciona el cerebro y qué es lo que nos hace ser quienes somos. Y yo la verdad es que estaba entre quedarme y estudiar medicina aquí y después hacer neurociencia, o irme y hacerlo junto, porque en Estados Unidos uno puede hacer medicina y ciencia amarrado. Entonces yo saqué una licenciatura en neurociencia y premedicina y luego me fui a hacer medicina, pero mientras estaba en medicina pude seguir haciendo investigación. Entonces creo que esa apertura de Estados Unidos de mezclar las cosas y también el hecho de que tienen la carrera de neurociencia fue lo que me llevó a irme, pero fue una decisión súper difícil. ¿A qué edad empezó usted a estudiar en Estados Unidos? A los 18 años. A los 18, wow. Ok, y entra a la universidad porque pues paga el tuition o paga, digamos, el tema, o porque usted somete papelería y le dicen, mire, usted es una genia, véngase para acá, o hay una transición en medio de su carrera. ¿Cómo sucedió? Sí, cuando yo me estaba graduando en el colegio, los últimos 4 años en mi colegio, estuve preparándome para irme a la universidad en Estados Unidos, porque es bastante competitivo y ven todo tu trayecto de los años, los últimos 4 o 5 años de tu etapa de colegio. Entonces uno aplica un año antes, tienes que mandar de todo, pues cartas, notas, experiencia de vida, liderazgo, grupos que has formado parte. Y yo apliqué a varias universidades, en algunas recibí becas más grandes que otras, y al final me fui por la Universidad de Duke porque son de los mejores en neurociencia y me parecía un lugar bien bonito. Es un pueblo que se llama Durham, en Carolina del Norte. Sentía que yo no quería ir a una ciudad grande, quería ir a un lugar pequeño donde pudiera estar enfocada en la universidad. Estaba al final entre Duke y Johns Hopkins, que está en Baltimore, y al final Johns Hopkins está en una ciudad un poquito más grande y no sé, cuando fui a visitar Duke me sentí súper cómoda y por eso me fui por ahí. Que además digo que no son universidades que aceptan a cualquiera. O sea, eso quiere decir que usted estuvo bien calificada y seguramente no tuvo ningún problema en sacar las carreras que sacó. Las sacó bien porque además le gustaban y pues, si nos refiremos a las notas, que eso es un poco ya medio tradicional, pues seguramente usted era destacada. Y ahí empieza, digamos, una ilusión que termina logrando proyectos como los que está ejecutando hoy en día. Sí, yo diría que mis papás siempre me cultivaron la consistencia y perseverancia y también cultivaron mucho la curiosidad. Entonces, desde que yo tenía 13 años, yo estaba ya pensando qué quiero ser de grande y me dejaron. O sea, yo trabajé a los 14 años en el laboratorio de la doctora Pamela Pennington de la del Valle para entender qué era la investigación. También trabajé con el neurocirujano de Guatemala, Quique Asmitia. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa, Quique? Sí, pilísimas. Me cae súper bien. Así para ir viendo cómo era su vida, porque uno se imagina qué quiere estudiar, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es verlo. Y hablándoles a ellos y contándome sus experiencias, fui donde yo empecé a pensar qué quería hacer. Porque yo siempre fui una persona que muy lógica, me encantaba la matemática, la ciencia en el colegio. Y de hecho en mi colegio tuve que escoger entre humanístico y científico, hice la parte científica. Entonces tuve muchas clases avanzadas en ciencia y eso era lo que más me gustaba. Pero la neurociencia llegué a ella hablando con la doctora Pennington. Ella hace bioquímica, diferente, pero hablando con ella de qué cosas me llaman la atención, porque en la investigación se puede volver bien específica la investigación y creo que te tienes que ir por una pregunta que no te deje dormir. No puedes solo hacer un área porque en general te suena bien. Yo creo que como la investigación requiere tanta perseverancia y consistencia en el tiempo para realmente profundizar en un tema, tienes que pensar qué es lo que a ti te mantiene despierto. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo la gente interactúa entre sí, cómo los humanos a través de nuestros sentidos percibimos el mundo que nos rodea y generamos lo que es la experiencia de vivir en este mundo.
Y realmente el campo que estudia eso es la neurociencia. Entonces, así fue como empecé yo a meterme en la neurociencia y por eso fue que trabajé con un neurocirujano, también trabajé con unos neurólogos. En esa época yo no sabía qué era la psiquiatría, con toda honestidad. Yo creo que en Guatemala no se hablaba, pues yo no sé si, creo que todavía no se habla mucho de la salud mental, entonces Sí, nunca se se me esconde ocurrió un ser poco, psiquiatra. Sí. ¿te hubiera gustado? Soy psiquiatra ahora. Ah, también, wow. Sí, o sea, yo estudié neurociencia y química, luego me fui a medicina y ahora estoy especializando en psiquiatría. Ok, o sea, la pregunta es Para que no es usted toda la entonces. carrera. No, realmente soy psiquiatra y tengo base de neurocientífica. Psiquiatra bajo la tendencia de que, bueno, porque el psiquiatra entiendo yo que su base es medicar cuando hay un problema, ¿verdad? De salud mental. Sí, O ha usted es de las, evolucionado bastante, la verdad. o es usted de las que dicen, no, hombre, no hay que medicar, hay que buscar alternativas. Mira, como los psiquiatras somos doctores primero, siempre pensamos en el cuerpo entero y cómo interactúa con la mente humana. Entonces, yo siempre estoy pensando si alguien me presenta con un cambio de comportamiento, de personalidad, o algo le está pasando que no se está pudiendo relacionar con el mundo, ya sea un episodio de manía, en caso de bipolaridad, de psicosis, en caso de esquizofrenia, un cuadro de pensamiento suicida, ese tipo de cosas vemos en el hospital. Y lo que nosotros siempre estamos pensando cuando vemos eso es en por qué está pasando esto. Si es la primera vez, hay que hacer test también médicos, porque hay condiciones en tu cuerpo que pueden afectar tu estado cognitivo. Entonces siempre hay que descartar, especialmente si sos joven y es la primera vez que se presenta algo así, tenemos que hacer muchos tests de laboratorio, verte cómo está el cerebro y asegurar que no hayan otras causas subyacentes que están causando la presentación. Si se descarta todo eso, ya se considera un cuadro psiquiátrico, que es un cambio químico en tu cerebro y en la forma en que tus neuronas se comunican y generan tu experiencia de lo que es la vida. Y en esos casos es una mezcla. Tú puedes manejarlo con medicinas. En el hospital tenemos medicinas, tenemos terapia, hacemos terapia grupal, terapia ocupacional, hasta física, porque el ejercicio es una parte importante, nutrición también. Y por último, en casos muy puntuales, ahora hay nuevas tecnologías que hacen estimulación del cerebro. Ahí me puedo ir en detalle, pero tenemos una gama amplia de lo que podemos hacer y eso ha ido cambiando, porque creo que históricamente había una división, el psiquiatra medica y el psicólogo hace terapia hablada. Correcto. Hoy en día a mí me entrenan también en terapia, dentro de mi entrenamiento de psiquiatría. Claro, un psicólogo profundiza muchísimo más en la terapia hablada, porque en mi caso yo soy médica primero, entonces aprendo todo. Yo pasé por rotación de cirugía, rotación de medicina interna, de nefrología, de ginecología, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo tuve que hacer como preparación. Entonces nosotros vemos un poquito más como la intersección en el cuerpo y la mente y hacemos terapia. Si tú quieres hacer como psiquiatra terapia, puedes hacerlo, porque también nos entrenan en eso. Me causa una duda. ¿Qué colegio se graduó usted? En Guatemala me gradué del Village. Del Village, ok. Regresando, usted ha mencionado varias veces el tema de hospital. Cuéntenos un poco, digamos, de el hospital que juega alrededor suyo, por qué el hospital es una plática constante, como usted está trabajando en un hospital, qué es lo que está haciendo, qué es lo que provoca, y de ahí pasaré a algunos temas de, seguramente alguien la escucha y dice, si me estoy sintiendo de tal manera, o puedo tener la posibilidad de ir a hablar con ella, ¿por qué no lo hablo? ¿Por qué no llego? ¿Cómo hago? ¿Qué papel juega el hospital ahora con usted? Sí, la forma en que funcionan las especializaciones en medicina, o sea, después de yo graduarme como doctora, me gradué el año pasado, empecé mi especialidad en psiquiatría. Entonces, la forma en que está estructurado mi programa en Stanford es que los primeros 2 años son hospital y el tercer y cuarto año, que es la segunda mitad, digamos, esa está toda en clínica. Entonces, creo que la mayoría de gente cuando piensa en un psiquiatra, se imagina el psiquiatra que está en la clínica, al que tú llegas, te puede hacer un diagnóstico, te puede prescribir medicinas, te puede hacer terapia hablada, puede tener estas tecnologías de estimulación cerebral, también las pueden tener en la clínica. Eso es lo que uno se imagina. Pero mis primeros 2 años estoy 100% en el hospital. Entonces, realmente lo que eso significa es que yo miro las representaciones psiquiátricas más severas, crisis de una condición psiquiátrica. Entonces, como decía, alguien que se trató de suicidar o alguien que está a punto de tratar de suicidarse, alguien que tiene psicosis, entonces tiene alucinaciones, delirios, la forma en que perciben su realidad está distorsionada y porque tienen esta distorsión, está impactando su capacidad de vivir, ya sea de guardar tu vida, ¿verdad? Como cuidarte a ti mismo o cuidar a otros, porque a veces hasta puedes tener delirios de persecución, de que alguien te está buscando, entonces te puedes defender pensando que te estás defendiendo, pero realmente atacas a alguien que no te está persiguiendo. Entonces, todos esos temas como más complicados y de crisis son los que vemos nosotros en el hospital. Entonces, a mí me toca ir a las emergencias en el hospital, a evaluar a los pacientes, definir a quién se admite al hospital,
quién se le organiza tratamiento afuera del hospital. Si se admite, nosotros somos los que cuidamos a los pacientes admitidos en la unidad psiquiátrica. También hago turnos en el servicio de consultas. Entonces, por ejemplo, cirugía y medicina interna pueden tener casos psiquiátricos interpuestos sobre una condición médica o de cirugía y nos llaman a nosotros a manejar la parte psiquiátrica. Entonces están en el otro servicio, pero yo voy a manejar la parte psiquiátrica. Un ejemplo, si yo acabo de salir de una cirugía, hay gente que le da delirio. Entonces pasa porque, por la anestesia y porque están en un cuarto y los levantan a cada rato para chequearle los signos vitales, tal vez no tienen ventana, entonces su ritmo circadiano se va cambiando. Entonces se altera su percepción de la realidad y hasta pueden llegar a alucinar. Eso pasa a veces después de una cirugía, por ejemplo. Entonces ahí llegaríamos nosotros a ayudar al cirujano que está manejando la parte de postoperatoria a manejar esta parte de los delirios, por ejemplo. Entonces se hace un equipo. En el caso de medicina interna pasa que un intento suicida, ya sea por sobredosis de medicinas o de algún tipo de sustancia ilícita, llega a afectarle sus electrolitos o le afecta otra cosa en el cuerpo, dependiendo cómo fue el intento. Entonces va a medicina interna porque tiene que manejar todas las complicaciones en el cuerpo y los psiquiatras manejamos la parte psiquiátrica. Entonces se arma equipo también. Entonces, y digamos, ¿usted entonces empieza en Duke? Sí, yo empecé en Duke. Ahí me fui a los 18 años, estuve 4 años, estudié neurociencia. Sí. Y en Estados Unidos para hacer medicina tenés que hacer una carrera antes y sacás premedicina, que es extraño, pero premedicina es como un listado de cursos obligatorios que tú tienes que tomar y pasar para aplicar a la escuela de medicina. Entonces, cuando tú aplicas a la escuela de medicina, ellos revisan muchas cosas, pero una de las cosas que revisan es que cumpliste todos esos cursos, sacaste tal GPA en tus clases científicas. Entonces, no es que tú te gradúas de premedicina, realmente mi carrera de Duke es neurociencia, pero completé todos los requisitos de premedicina para optar por la escuela de medicina. ¿Y después se va a otra universidad? Después me fui a Stanford a estudiar medicina. Y entre medio pasé un año viviendo en Guatemala, trabajando en los mismos proyectos que en algún momento hablaremos. Cuénteme usted esos proyectos, porque yo creo que son súper conocidos, han salido en todos los medios y pues creo que ha resaltado mucho de la gana suya de seguir creciendo intelectualmente, de esforzándose personalmente, pero de volver. Sí, bueno, creo que amarrado a lo que primero que dije en la conversación, a mí me costó mucho irme del país. Fue una decisión tal vez fría en el sentido de que neurociencia no existía acá y iba examinando mi pasión, eso es lo que más me gustaba, entonces por eso me decidí ir. Pero yo sí había aplicado a la escuela de medicina en Guatemala y sí consideré quedarme. Y la verdad yo le tengo mucho amor a mi país, en general en mi familia le tenemos mucho amor al país y orgullo guatemalteco y siempre he sentido un sentido de responsabilidad de aportar por ser guatemalteca. Entonces es un tema complicado, ¿no? Porque te vas, entonces ¿cómo manejas seguir aportando cuando estás lejos? Correcto. Y ese ha sido un tema para mí en la última década, porque llevo ya estudiando 10 años. Y yo, el momento que me fui, empecé, pues estaba en neurociencia y estaba en un laboratorio, y otro mundo, ¿verdad? No amarrado con Guatemala. Entonces yo empecé a escribirle, o sea, busqué en el sitio web de mi universidad qué profesores trabajaban en Guatemala, de mi universidad, de Duke. Y le escribí a todos para entender qué hacían. Y tuve la suerte de conocer a uno que se llama el Dr. David Boyd. Él hace lo que se llama en Estados Unidos salud global, que realmente viene a ser salud pública para nosotros. Sí. Y él fue el que me empezó a introducir a otro tipo de investigación, porque la investigación que yo hice en Duke por 4 años era de laboratorio. Yo trabajaba con máquinas, pacientes, ensayos clínicos, o sea, bastante como alejado de la vida cotidiana de la gente. Y la salud pública es mucho más allegada a la vida de la gente. Y las investigaciones que se hacen en salud pública es cosas que son ya aplicables, ¿verdad? No de laboratorio, sino que tú pruebas una iniciativa y si funciona, por ejemplo, en desnutrición crónica, que fue lo primero que yo vi con mi profesor, hacíamos estudios para entender cuáles eran las causas subyacentes que afectaban la desnutrición crónica y también cuál era el impacto de la desnutrición crónica en el desarrollo cognitivo de los niños. Y en la misma investigación se probaban varias implementaciones. Entonces, medir, por ejemplo, lactancia materna exclusiva con alimentación complementaria, que haces un programa donde tú le enseñas a mamás esto, impartes clases, pero mides la eficacia de ese programa. Entonces, cuando digo que es muy práctico, es que salud pública realmente ya estás dando un beneficio, porque estás dándole clases a alguien y ya estás ayudando a que se mejore la salud de esta madre y de su hijo, pero al mismo tiempo estás investigando que también funciona esa intervención.
Entonces, muy diferente a la investigación que yo hice por 4 años en Duke, que era en laboratorio. Y es este profesor con el que empecé yo a trabajar en Guatemala desde que me fui de la universidad, en mi primer verano, que fue en el 2000. A ver, yo me fui a estudiar en 2013 y entre junio a agosto del 2014 regresé al país con mi profesor y empecé a aprender de él estas técnicas de investigación en salud pública. Y así es como empiezo yo y puedo profundizar más, pero así es como empiezo yo a ver cómo puedo regresar de lo aprendido afuera a mi país. Bueno, pero ya lo está aplicando. Sí, esto fue en 2014. Digamos, ¿cuál es su gran tesoro de las cosas que usted dice? Bueno, este es como, pues, no mi legado porque le falta mucho a usted, pero sí, definitivamente. ¿qué es de las cosas que ya estoy empezando a dejarle al país? Pues, habla de la visita de su profesor. ¿Y esto se consolidó en qué? O sea, ¿hay algún programa? ¿En qué termina? ¿O qué es lo que más le gusta de lo que ha devuelto usted a Guatemala estando afuera? Si quiere le cuento cómo inició y luego le cuento lo que más me enorgullece. Entonces, cuando vine con mi profesor, aprendí lo que es la desnutrición crónica y la investigación que él estaba haciendo, y con él empezamos a recaudar fondos para implementar los resultados de la investigación. Cuando nosotros recibimos esos fondos para hacer la primera implementación, hubo un requisito de que se necesitaba una fundación guatemalteca para ejecutarlo. En ese momento la Universidad de Duke trabajaba con entidades gringas en Guatemala y no estaban registradas aquí, y eso no se puede hacer. Entonces empezamos a hablar con mi profesor cómo registramos una entidad sin fines de lucro en Guatemala para ejecutar este programa y canalizar otros proyectos que surgieran de Duke. Y la verdad, el espíritu original de ese ejercicio era que no se queden las cosas solo allá afuera, porque hay muchísima investigación de universidades top en Estados Unidos y honestamente en todo el mundo de Guatemala que no se queda en Guatemala y que los guatemaltecos no escuchamos. Entonces, la premisa original era cómo logramos a través de esta fundación que tenga una junta directiva de guatemaltecos y que a través de esta fundación se vincule con universidades que están en Estados Unidos, que están haciendo investigación en Guatemala, y vincularlos ya sea con otros investigadores guatemaltecos, con estudiantes que están en esa carrera, que puedan ser partícipes de esa investigación, y de esa forma empezar a cultivar un ecosistema de intercambio, donde ya se queden los resultados aquí. Ese fue el espíritu original. Entonces la fundación originalmente le iba a presidir mi profesor, yo era súper joven, entre 19 y 20 años, y él fue el que me dijo, como tú sos guatemalteca, tú deberías de liderarla. Para mí eso sí fue, ya yo tenía en mi plan de vida estudiar medicina, y es una carrera bien larga. ¿Usted dijo, me va a quitar mucho tiempo, o usted creía que su edad no le daba para ese liderazgo? Sí, es buena pregunta. Yo creo que al principio mi primera reacción fue, soy muy joven para liderar una fundación. Esa fue mi primera reacción. Tal vez la segunda reacción es cómo voy a balancear todo esto, pero al principio fue mi edad, y hablando con profesores, con mi familia, fueron bastante alentadores, y el mensaje que me dieron fue, independiente de la edad, lo que importa aquí es el esfuerzo, porque crear una fundación requiere un montón de trabajo, es bastante largo el proceso de registrar una fundación en Guatemala y de empezar los trámites, entonces alguien los tiene que hacer. Ahora, ¿cómo te asesoras para definir la visión de esta fundación? ¿Cómo van a ser los proyectos? Te puedes rodear de gente con una trayectoria más amplia, de más años. Entonces, creo que con ese balance fue que me atreví a co-crear esto con mi profesor, y la verdad es que recibí muchísimo apoyo. Bueno, en toda mi vida, ¿no? Nada se crea solo. Claro. Entonces, esto es lo que yo diría que empezó el tema de la fundación, y que paró siendo tal vez la forma en la cual yo he podido canalizar muchos de los esfuerzos de afuera, o todo lo que yo he aprendido afuera, y me voy profesionalizando yo, también ha logrado subir la calidad de proyectos que podemos hacer en la fundación, y de esa forma me he mantenido muy conectada con Guatemala, y eso ha significado que hay años donde me vine a vivir todo un año entre Duke y Stanford, hay años donde vengo cada mes, hay años donde he venido 4 veces al año, varía un montón por año, y depende de mis responsabilidades del otro lado, pero vengo muchísimo, y cuando vengo es a trabajar. ¿Qué es lo que la enorgullece más? Entonces, tal vez lo que me enorgullece más es el proyecto ALMA, que tal vez es de los que más ha sonado en redes. Me enorgullece por varias razones, y diría que la primera es porque reunió a un grupo de personas muy pilas que admiro mucho. El proyecto ya lleva desde el 2020, son 5 años. He podido, a través de este proyecto, conocer a muchos guatemaltecos comprometidos con el país, y eso es difícil, conocer de forma social, ¿verdad? Y creo que cuando estás haciendo un proyecto así, liderado por jóvenes, innovador, que utiliza tecnología, atrae a muchas personas
que también son pilas y que quieren apoyar al país. Entonces creo que el privilegio de poder trabajar y aprender de todas estas personas que han pasado por el proyecto de Alma ha sido algo que me ha llenado bastante y también me ha formado a mí como persona. Y yo diría que el momento que más nos enorgullece como equipo es en el 2021. Nosotros empezamos a hablar del tema de vacunas y uno de los problemas que teníamos es que la gente no sabía dónde vacunarse. Había un listado de centros de vacunación, pero no era muy claro el horario de apertura, qué vacuna estaban ofreciendo, qué marca, qué dosis, a quiénes, qué papelería llevo, toda la logística. Claro. Y Jimena Lainfiesta, que era la directora de comunicaciones en ese momento, se le ocurrió empezar a recopilar estos datos. Y fue un momento bien importante en el proyecto porque Alma siempre respondía a preguntas clínicas, como ¿qué es el COVID? ¿Cómo funciona la mascarilla? ¿Cómo me protejo? Pero en el momento de las vacunas pasamos de solo respuestas clínicas sobre cómo funciona la vacuna, etcétera, a temas logísticos, de cómo me vacuno y a dónde llego. Y fuimos de tener 100,000 personas que usaron Alma en el 2020 a 1,000,000 en 2021. Entonces, ese crecimiento exponencial se dio porque logramos alinear lo que estábamos desarrollando con una necesidad real muy presente en la vida de los guatemaltecos. Y también he trabajado mucho en tecnología en los últimos como más de 7 años y todo lo que yo he hecho, lo que más he aprendido es que si tú alineas lo que estás creando con lo que realmente necesita la gente y resuelve el problema, la gente lo va a usar. No importa si no es lo más bonito o tiene los mejores colores de tipografía, si resuelve, la gente lo usa. Lo usa. Sí, tiene que resolver algo. Y en ese momento la alineación de problema y solución fue tan perfecta que pues ahí fue donde explotó realmente Alma. Y lo que más me gustó es que nosotros al hacer este website paramos en un sitio web donde tú podías filtrar y encontrar, era vacunasgt.com, encontrabas tu vacuna. El website, la razón que llegó a tener tan buenos datos es porque la misma gente que se iba a vacunar naturalmente le mandaba información a Alma. Le decía, mira Alma, fui a tal centro, te cuento que ya no atienden después de las 3 de la tarde. O mira Alma, fui y yo sé que en teoría iban a dar AstraZeneca, pero no tienen AstraZeneca hoy, solo están poniendo Moderna, por ejemplo. Entonces la misma gente, nosotros no le dijimos esto a nadie, no hicimos campaña de comunicación, 0 quetzales invertidos, la gente solita, porque sabían que existía Alma y Alma informaba de estos temas, le empezaron a contar su experiencia. Y logramos llegar a tener a un nivel de detalle que hasta para centros les podíamos decir si había fila o si había espacio en el parqueo. O sea, íbamos a tener ese nivel de detalle porque los guatemaltecos tenemos en nosotros, eso es una, yo creo que una característica de Chapín. Solidaridad, ¿verdad? O sea, es un tema de ayudarnos mutuamente cuando tenemos esos problemas grandes, ¿verdad? Porque es tan contradictorio, porque dice el guatemalteco es como, no le gusta el éxito en el otro, no le gusta ayudarse el uno al otro, siempre está, es que la olla de los cangrejos, ahora que estamos en el fútbol, es que el fútbol, es que siempre jugamos mal, o sea, pero cuando tenemos un caso así duro, o el guatemalteco necesita que le demos una mano, sí se ve que el guatemalteco de alguna manera saca de su corazón fuerza para echarlo a andar. La felicito por eso, porque creo que fue, en términos logísticos de información, fue clave para lo que sucedió. Obviamente, después de ese tiempo han pasado muchísimas cosas y seguro algunas cosas de lo que usted ha trabajado ha evolucionado. Pero quiero abordar algo. Usted sabe que a mí me encanta mucho usted habla de lo de la neurociencia. Yo soy fascinado por el tema del cerebro, pero obviamente soy abogado y notario, tengo 42 años, estoy un poco viejo, o sea, yo no puedo decir ahorita me voy a ir a estudiar tal cosa para ver, digamos, ahí sí que los circuitos o cómo es que funciona el cerebro y todo lo demás. Bueno, pero uno puede aprender el resto. No, estoy de acuerdo, o sea, he leído libros y todo lo demás, no puedo estar al nivel suyo en eso, pero hay varias cosas. Primero, pareciera que, y usted me contestará, pareciera que el ser humano cada vez ve como normal actitudes, acciones, omisiones, y como vivimos envueltos en una sociedad, probablemente no nos sentamos a pensar, ese ser humano, ¿qué estará pensando? ¿Qué generó su cerebro? ¿Por qué tuvo esa reacción? ¿Por qué ya lo vemos normal? A mí me pasa algo y por favor no quiero un diagnóstico, si no así se van a dar de que estoy loco. No, eso no es ético. Pero mire, no, yo sé, pero por favor. Pero a veces me pasa a mí que las cosas más sencillas son las que me generan más duda. Entonces empiezo yo, pero ¿por qué Gabriela está haciendo esto? O sea, ¿por qué ya todos lo perciben como normal? Y digo, y me cuestiono, ¿por qué el ser humano, por qué el cerebro funcionará de tal forma que incita, promueve que haga esto y además ya lo vemos como normal?
Y parecer una pregunta bien tonta, pero es de repente cuestionar lo que se nos ha trasladado como ordinario, y ahí es donde yo obviamente saco la frase de libros y otro, que es que el cerebro probablemente nunca va a poder ser investigado con tanta profundidad. Dígame si estoy equivocado. Yo creo que sí vamos a poder ¿Usted cree? eso. Sí, estamos avanzando un montón en neurociencia. Y eso es lo que se va a ver en nuestra vida. O sea, al igual que si vemos para atrás, la psiquiatría al principio, cuando empezó, parecía ya más filosofía, ¿verdad? Era casi que adivinando. Sí. Pero hoy en día, con la base neurocientífica, ya tenemos una base biológica, química, y tenemos la capacidad de estudiar a mucho más detalle de la que teníamos antes. Yo diría que en las últimas 2 décadas se ha avanzado muchísimo, desde tratamientos nuevos. O sea, yo me acuerdo yo trabajé en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos haciendo investigación unos veranos en la universidad y después de la universidad, y me acuerdo que yo vi unos tratamientos que estaban validando en el laboratorio, y 1 año y medio después, yo en el Hospital Stanford ya lo estábamos prescribiendo. O sea, en mi mismo par de años ya estoy viendo cosas nuevas que yo estudié y ahora se usan normalmente. La investigación que yo hice... Sí, como en todo, ¿verdad? Va avanzando. Pero rápido, estamos avanzando. ¿Y cómo ve lo de Elon Musk? Lo de Neuralink y todo este rollo de insertarle un chip en el cerebro a alguien. Bueno, obviamente, conforme pasa el tiempo e investigamos qué es lo que él dice que va a hacer, se amplían las posibilidades. Entonces él dice, no, mire, va a parar tal enfermedad, o mire, va a quitar tal cosa, adicciones, X, Y, Z. Y cada vez que lo oímos hablar del tema, pareciera que el cuate va a resolver la vida entera. Sí, están 1000 temas. Y sobre todo que a la gente le entra más la preocupación sobre, que me van a insertar un chip, y ese chip en dónde va. O sea, sí, creo que el tema invasivo es un tema que le puede hacer mucha incomodidad. Pero usted sí lo ve que es dentro de su investigación, dentro del análisis y el gusto que tiene por el desarrollo del cerebro, y que usted, me encanta que usted diga, vamos a poder leer el cerebro y vamos a ver cómo se comporta, por qué se comporta así, quiénes tienen este problema, por qué les surgió, ¿Cree que ese chip sí es parte de la evolución para un mejor futuro, para, obviamente, el desempeño de un ser humano? Porque es el cerebro, para mí, es lo que define realmente todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Habrán algunos efectos, como usted dijo, de nuestra alimentación, habrán algunos efectos de, no sé, de falta de ejercicio, pero normalmente es un tema químico, es un tema eléctrico, es un tema, ¿verdad?, del cerebro. Sí, o sea, las neuronas se comunican con signos eléctricos y químicos. O sea, el chip y la tecnología son parte de esa evolución para usted. A ver, qué difícil, la pongo en una posición compleja porque pues, el cuate es súper famoso. Entonces dicen... Sí. A ver, yo creo que lo que estamos aprendiendo en el cerebro es cómo genera tú. A ver, tú estás viendo una película, ¿no? Entonces podemos ver este salón, me puedes ver a mí, me estás escuchando, tenemos olores, escuchando, sentido, todo, ¿verdad? Todos los sentidos están en este momento percibiendo la realidad alrededor de nosotros. Entonces, cómo tu cerebro crea esa realidad, ya estamos con la capacidad de estudiar cómo las diferentes partes de tu cerebro se relacionan entre sí para crear diferentes cosas de tu realidad. Y tus memorias también, y tus habilidades, porque esas son cosas que se guardan, que son repetitivas, ¿no? Entonces, hoy en día ya hemos podido más o menos entender a nivel molecular cómo las neuronas se comunican entre sí, pero a un nivel un poquito más como zoomed out, cómo las diferentes áreas del cerebro se hace como un camino, y ese camino de activación cerebral genera algo. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día es mapeando lo que se llama el connectome en inglés, y la verdad es que no tengo una traducción buena en español, pero el connectome lo que es mapeando cómo diferentes partes del cerebro se conectan para crear X experiencia. Tu capacidad de poder hablar, tu capacidad de poder escribir, tu capacidad de poder recordar, etc. Entonces, cómo diferentes partes del cerebro se conectan, es como un caminito, o sea, cómo la información va caminando de un lado a otro para generar una percepción, ¿verdad? Entonces, sí hemos empezado a llegar a ese nivel de profundidad. Entonces, sí existen, aparte de Neuralink, existen tecnologías que usamos en psiquiatría de estimulación cerebral, y hay todo nivel desde lo invasivo a lo no invasivo. Neuralink estaría del lado invasivo. Sí existe Deep Brain Stimulation, que es que requiere un proceso quirúrgico, porque estamos abriéndote y poniéndote algo como el chip, donde sí se puede manipular cómo diferentes partes del cerebro se conectan entre sí. Eso ya se está investigando,
Y sí se puede hacer. Entonces, hay que algo eso con va... energía también, ¿no? También existe, se puede hacer lo que es electroconvulsive therapy, que es terapia electroconvulsiva, que tiene muy mala reputación, pero porque en las películas Sí, como... claro, porque pues ¿Cómo se ahí llama esta película? era la forma en la que De era Jack Nicholson. sí, cuando agarraban a alguien y le hacían así para que el Ajá. cuate dijera la verdad. ¿No? Entonces, eso, así lo ven las películas, en vida real es un proceso donde hay una anestesia, te sedan, un paralítico, sí están induciendo una convulsión. Una convulsión lo que es que hay una señal eléctrica que como que fuera un relámpago en el cerebro. Sí, correcto. Sí, entonces, al inducir una convulsión, tú estás induciendo plasticidad en el cerebro, que es la capacidad del cerebro de formar conexiones nuevas. La terapia electroconvulsiva es ahorita el gold standard para tratar depresión. Gold standard significa que de todo lo que tenemos en el mundo entero para tratar depresión, es la que mejores resultados tiene. Sin embargo, no todo el mundo se anima a hacer terapia electroconvulsiva, entonces no siempre se empieza por ahí, se empieza con medicinas, con terapia, no, y aparte que no se ofrece en todos lados. No, y requiere... la Mara dirá, me van a sí, te da miedo, pues. Un choque ahí y voy a salir más loco, pues, o sea. Sí, te da como miedo. Entonces, hay que hacer un montón de explicaciones y varias sesiones para que el psiquiatra te enseñe videos de cómo se mira el proceso, te explicamos la ciencia detrás. Entonces, requiere un montón de esfuerzo convencer a los pacientes a que se lo hagan. Pero sí lo hacemos en el hospital de Stanford y se puede hacer y ayuda muchísimo a gente que ha fallado muchos tratamientos. Entonces, esa es otra forma, o sea, ya te hablamos de meterte un chip, esa es una, electroconvulsiva, señales eléctricas, y también hay unas que usan ondas magnéticas. Y mi investigación en Duke era de ondas magnéticas. Eso es menos invasivo porque te ponen como un imán aquí, tiene diferentes formas y con ondas magnéticas induce actividad cerebral. Ya se está usando para tratar enfermedades como la depresión y otras enfermedades, pero es menos efectivo que la electroconvulsiva, por ejemplo. Pero es menos invasivo porque solo te ponen un magneto aquí y tú estás despierto, no te pasa nada, estás en una silla. A mí me lo han hecho, pues, cuando yo hacía protocolos de esto para pacientes, los probamos en nosotros mismos, no te pasa absolutamente nada. Pero eso es impresionante, porque si por ejemplo, nosotros tenemos una área del cerebro que controla tus movimientos, o sea, que yo mueva la mano así, que yo haga esto, y si te estimulamos con las ondas magnéticas, por ejemplo, estás así, sentado, y te estimulamos en el área de la mano, podemos hacer que se mueva así. Y es increíble, porque yo he estado sentada, a mí me lo han hecho, y se te mueve la mano, y tú no escogiste que se moviera tu mano. Entonces, si eso lo podemos hacer con ondas magnéticas, definitivamente podemos estimular el cerebro de forma más invasiva. Ahora, la pregunta de si esto va a ser el futuro es complicada, porque es un tema de escalabilidad, qué tan factible es esto, de qué tan cómodo va a ser para la gente es escéptica, ya de por sí del AI, por ejemplo, son escépticos y eso no está invasivo en el sentido de que no está metido en tu cabeza. Entonces, que la gente vaya a aceptar un chip, no lo sé, pero que se están estudiando estas cosas y hay versiones de esto que ya se usan en psiquiatría, definitivamente sí. Le tengo que decir que me parece fascinante platicar con alguien tan joven como usted temas tan inteligentes. O sea debo decir que hablando del cerebro, usted tiene un cerebro privilegiado. No solo por lo que estudió, sino por cómo maneja el tema. No sé si en algún momento se le atravesó, yo siempre he sido un medio... Bueno, conforme el tiempo pasa, a veces como que no podemos hacerlo, pero me gusta, siempre he leído, o sea, es como que me pongo a leer y cualquier cosa, y mi reto era, sí se aprende. Leer letras, si se puede, y si hay tiempo, pero mi reto era leer libros que no necesariamente me llamaban la atención, pero la cosa era terminarlos, porque seguramente era como cumplir con parte de la disciplina de hacer algo que no te gusta, pero sobre todo entender algo que seguramente si no lo sabes lo vas a suponer. En algún momento me topé con algún libro de David Goleman, que usted lo ha de conocer, creo que es David Goleman, que habla sobre el tema de la inteligencia emocional y obviamente sobre las partes del cerebro, cómo es que conecta o cómo es que uno tiene que tomar tres segundos de distancia entre lo que uno puede expresar y que por qué entra primero, digamos, el sentimiento que la razón. Y él hablaba ahí que el cerebro era una parte clave e incluso decía que había gente que había nacido sin la posibilidad porque tenía una parte en el cerebro que estaba averiada o lo que fuera, que no tenía emociones. Y que eso obviamente, ¿verdad? O sea, cero emociones. O sea, sí existe eso. Y que eso lleva incluso a meternos a casos de asesinos seriales, de tener de repente una pareja que no le puede mostrar afección, o sea, que está viviendo una vida súper compleja, al punto que alejándonos de lo que es intangible, que es lo emocional, también puede pasar al tema de usted no siente dolor. Verá, esos temas, ¿cómo los...? Porque ahí no es un tema de una plática con un psicólogo, ¿verdad?
O sea, ahí no es una plática tampoco con un psiquiatra, o usted cree que el sí, tema de no siento emociones es un tema que puede resolverse con medicación y plática, o es un tema de una falla en el cerebro que es, digamos, irremediable. Sí, es una pregunta compleja que hay mucha discusión sobre ella en psiquiatría. Estos nosotros los denominamos trastornos de personalidad. Entonces existe el trastorno de personalidad antisocial y narcisista. Y estos dos, más que todo el antisocial, es el que tienden a tener las personas como asesinos en serie. Y nosotros tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que cuando tú sos bebé, no sé si te has fijado que tú ves a un bebé y le sonríes y se sonríe, y, o sea, los bebés te miran la cara, las facciones genuinas. Ellos, claro, como cuando una sonrisa falsa o una sonrisa real, mueven los ojos de diferente forma, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la capacidad de absorber las emociones de sus padres o quienes lo estén cuidando, sus guardianes, y ver cómo ellos expresan emociones. Entonces, el bebé desde chiquitito va aprendiendo emociones a través de facciones, de ruidos, etc. Y mientras va creciendo, ve a los adultos que lo rodean o hermanos y va viendo las facciones de la cara. Hay gente con trastornos de personalidad que no tienen la capacidad de desarrollar lo que le llamamos empatía, ¿verdad? Entonces, para uno tener la capacidad de empatía, tengo que tener la capacidad de reconocer emociones en otros. Entonces, si tú me cuentas una historia y con esa historia tú me estás demostrando la emoción que te causa, tristeza, agobio, frustración, yo tengo la capacidad de oírlo en tu tono de voz, en tus facciones, y yo lo registro como está sufriendo esta persona. Y eso, si yo tengo la capacidad de desarrollar empatía, me genera a mí un nivel de sufrimiento también. No igual, nunca es lo mismo, pero claro, sientes un poco de ese sufrimiento y eso es lo que te da empatía. Cuando tú ves cosas difíciles, lo que te hace como tener esas ganas de ayudar, esa reacción ese empática, malestar o esa tristeza o esa... es porque tú lo sientes a un nivel pequeño, pero sientes un pedacito del dolor de la otra persona. Esa capacidad de percibir emociones puede estar lastimada en algunas personas, porque al final del día el cerebro crea toda nuestra experiencia. Entonces, al igual que hay otras áreas del cerebro que pueden, por ejemplo, cuando te da demencia o Alzheimer, empezás a tener se van reduciendo la capacidad del cerebro de guardar memorias y traer las memorias al frente, porque una cosa es guardarlas y otra es recordarlas, ¿no? Son procesos distintos. Y eso se empieza a ver afectado, por ejemplo. Entonces, todo en el cerebro se puede ver afectado. Entonces, también la empatía, porque la empatía nace de nuestro cerebro. Mire dónde la quería llevar. Y es complicado tratarlo. Que yo hice mi mapa mental de dónde la quería llevar, y la quería llevar a un punto como este. Que es que, habiendo abordado lo que hemos platicado, pues no me deja no preguntarle qué triste entonces en un caso como el suyo, ver que si el cerebro es tan importante y lo que estamos viendo es cómo lo mejoramos, cómo lo entendemos principalmente, y cómo hacemos para que alguien que tenga algún problema en su cerebro se sienta mejor y se comporte mejor. Qué feo, ¿no? En los casos de desnutrición, cuando se ve afectado su cerebro y no tiene realmente compostura. Y que en gran parte, pues eso puede pasar por lo social, puede pasar por las condiciones alimenticias, puede pasar por X, Y cosas. Y en países como los nuestros somos tan ligeros en pensar que seguimos teniendo casos de desnutrición y que ellos no van a tener nunca un cerebro normal para poderse desempeñar. Y de repente ahí le pido a usted un poco de empatía, que me conteste más como mujer, obviamente como doctora. ¿Qué piensa usted cuando ve que no hay una reacción, no hay realmente una acción que nos permita solucionar este problema? Porque ya no estamos hablando de un cerebro dañado o un cerebro que tuvo un problema. Estamos hablando de un cerebro que simplemente no se desarrolló. Sí, es complejo porque el cerebro en el embarazo y en los primeros años de vida es cuando más crece. Entonces, si se ve afectado nuestro estado nutricional y de salud física, definitivamente afecta el desarrollo cognitivo. A ver, yo miro el problema. Primero estoy de acuerdo, creo que la desnutrición crónica es el problema principal de salud de este país y creo que hay muchas personas que lo reconocen como una urgencia. Creo que lo complejo y tal vez como tú dices, empatía de por qué no lo hemos resuelto, es que es un problema complejo, porque es un problema que surge de causas multifactoriales. Entonces, no es como decir una infección, te doy un antibiótico y ya, un problema, una solución. El problema de la desnutrición crónica tiene varias causas y cada causa tiene soluciones distintas.
¿verdad? Entonces, la contaminación de agua afecta, contaminación ambiental dentro de tu casa puede afectar, el hecho de que estés peleando infecciones todo el tiempo, como parásitos o infecciones respiratorias, por estos dos afecta, la calidad y cantidad, o sea, no solo es tu cantidad de calorías, sino la calidad de esas calorías que vengan de los macronutrientes, que tengan suficiente proteína, etcétera, afecta la lactancia materna y cómo se da eso, afecta cómo interactúan tus padres contigo, que te estén dando una experiencia multisensorial, que como niño estés tocando, jugando y de esa forma mejorando tu capacidad de desarrollar conexiones cerebrales, todo afecta. Y eso es, o sea, hay problemas estructurales en el país y como no es un problema de un ministerio, no es un problema de una persona, de una entidad, es un problema de país. Porque los temas que acabo de mencionar tocan un montón de instituciones públicas e instituciones privadas. Entonces, requiere una coordinación multisectorial muy compleja y eso es difícil en cualquier país. ¿Sabe que ahora se me ocurre también traerle a colación información del país en donde usted reside? O vive. Y no quiero mencionar los nombres porque no sé que me vayan a bloquear el video, pero hay un alto funcionario que obviamente tenía una familia histórica política en Estados Unidos que está encargado del tema de salud ahora en la administración actual. Y él es fiel creyente de que hay componentes en los alimentos que se le dan a los niños que los están afectando. Al punto de decir que hay evidencia, dice él, sobre por qué es que ahora hay más niños con autismo de lo que existía antes. Y él, pues, salvo yo me equivoque, dice, gran parte es por tema de alimentación que se les daba y entonces pues causa un problema de autismo y demás. ¿Hasta qué punto usted cree que el cerebro sí tiene que ver su evolución o sus problemas con el tema alimenticio al nivel al que él lo plantea? Sí es una realidad, sí es algo que usted lo ve o lo escucha y dice, a ver, algo de razón tiene este señor. Sí, o sea, personalmente no podría avalar todas las opiniones que tiene esta persona, pero... ¿Qué sensación le da? O sea, usted diría, si hay un poco de estudios que dicen que la alimentación puede provocar algo de esto. Bueno, definitivamente aquí vemos con la desnutrición crónica que sí afecta la calidad de esas calorías que estás consumiendo. Y de hecho, si estás consumiendo mucha comida chatarra, se diría la palabra coloquial, ¿verdad? No necesariamente tiene el contenido nutricional necesario para que te desarrolles y crezcas como niño, ¿verdad? Entonces, ahora, vínculo con autismo, no lo he escuchado y no creo que haya suficiente evidencia científica de ello, pero sé que hay muchas teorías de dónde viene el autismo. Pero le pongo autismo como mencionar alguno, pero asumamos alguna otra cosa. Pero nutrición crónica sí está amarrada a lo que comes. Definitivamente hay una relación. Y ahora, lo que entiendo que él está hablando es un poquito cómo regular la producción de comida procesada y qué le meten a esta comida procesada. Correcto. No soy experta en esto, pero sí entiendo que lo más importante para el desarrollo cognitivo es el contenido nutricional de lo que tú estás comiendo. Entonces tú tienes que tener tus grupos proteína, carbohidrato y grasa sana, ¿verdad? Y proteína es un tema que falta a veces en estas comidas chatarras, en cereales, comidas que uno come rápido y son fáciles de conseguir, por lo general no tienen una alta contenido de proteína. Entonces hay una deficiencia y eso es de los grupos más importantes para el desarrollo de un niño. Una pregunta que pudiera ser sencilla. Hemos hablado de llamémosle de los efectos, digamos, no negativos, pero tal vez deficientes del cerebro y la importancia que conlleva. ¿Por qué una persona puede tener un cerebro mucho más inteligente que otra? O sea, cuando se habla, es que este es genio, pues. Este cuate es súper dotado. Siento que la inteligencia es complicada de definir, porque es como un set de habilidades que resuelven algo, ¿no? No, pero sí es, o sea, doctora Gabriela, sí es evidente, Aymara, que sí es sumamente inteligente, o sea, y uno dice, pues este cuate, pues lo que se utiliza coloquialmente, como usted bien dice, es, este cuate nació genio, pues. O sea, sí, es matemáticos. Una mezcla de factores, yo te diría, porque a veces se nacen o se hacen los genios, es la pregunta, bueno, ¿no? Sí, los que nacen me interesan a mí, digamos. Sí, o sea, definitivamente hay un componente genético y hay un componente tuvo suerte, pues. Sí, de la familia en que te trajo al mundo, pero también hay un componente de qué pasó en el embarazo. O sea, qué tan saludable fue la madre, ¿verdad? No fumar, no tomar licor, un montón de cosas que uno debería evitar, comer bien, reducir la incidencia de infecciones, que uno esté cuando está embarazada, que se le puedan pasar al bebé. Hay un montón de reglas que te dicen cuando estás embarazada de qué deberías hacer y no hacer, pero esas reglas o recomendaciones
tienen que ver con la capacidad de desarrollo de tu bebé. Y sí afecta el desarrollo cognitivo de tus hijos. Y al nacer, sí está comprobado que si a esos niños tú los vas estimulando desde temprana edad, sí puedes mejorar el desarrollo de esos cerebros. El cerebro para desarrollarse y madurar, no para, pero que siempre hay un par de cambios, pero como la masa crítica es a los 25 años, digamos. Pero los primeros años de vida son los más críticos. Entonces, por eso es que la desnutrición crónica es un tema tan sensible, porque toca esos primeros años. Y es cuando se está desarrollando tu cerebro. Y al final del día, tu cerebro define tu capacidad de aprendizaje, de después poder trabajar y contribuir productivamente a un país, a tu familia y sostenerte, poder controlar tus emociones, mantener buenas relaciones. Todo nace de tu cerebro. Entonces, para mí el tema del cerebro sí es un tema bastante delicado. Y hay muchas cosas que lo afectan, pero esos primeros años de vida sí importan y sí afectan tu desarrollo de inteligencia. Entonces, esa estimulación temprana multisensorial es súper importante a temprana edad. La verdad, yo tengo la dicha de decir que mi mamá leía mucho de este tema y nos hizo muchísima estimulación temprana desde que nacimos. Y ella fue la que me enseñó a leer a mí. Ella personalmente me enseñó a leer, porque a mí me tuvieron que sacar yo estaba en kinder y me dio una infección del ojo y me tuvieron que sacar del colegio y me hizo homeschool 1 año y medio, ella fue la que me enseñó a leer. Y de todas uno hace miles de exámenes estandarizados en su vida para todas las universidades a las que he ido. Y la habilidad que mejor tengo desarrollada es comprensión de lectura y lectura crítica. Por eso, porque yo siempre leí toda mi vida. Entonces es una mezcla de, no sé si nací con eso, pero también mi mamá me estimuló eso tan temprano y he leído toda mi vida y he tenido tanta consistencia en ese hábito que hoy cuando hago exámenes, esa parte del test siempre me ha venido natural, digamos. Otras partes no. Matemática tengo que esforzarme, ¿verdad? Me da curiosidad con todos sus estudios. ¿Qué es algo que hoy en día en el mundo a usted le impresiona? A ver, salgámonos del tema de cerebro y todo lo que usted ha estudiado. Yo creo que mientras vamos creciendo son pocas las cosas que uno dice, wow, o sea, me estalló el cerebro ver eso, que es una frase como decir, me quedé anonadado de lo que estoy viendo, de lo que está creciendo, de lo que surgió, de lo que la tecnología ha avanzado, de la conflictividad entre países. ¿Qué es algo que usted diga, la pupila se me abrió, me impresionó, me para los pelos y diga, wow? Mira, yo tuve una charla en mi programa de psiquiatría que nos vino a dar un psiquiatra forense a contarnos de una tecnología nueva que están utilizando donde tomando fotos con resonancia magnética funcional, pueden ellos, te ponen, por ejemplo, a ver una película. Entonces tú estás en la resonancia magnética, estás viendo una película, te toman fotos, le pasan solo las imágenes de tu cerebro a un AI y el AI puede reconstruir la película. Wow. Solo viendo los patrones de tu cerebro. Y ese estudio lo han llevado más allá y te ponen un audiobook y el AI vuelve a reconstruir el audiobook. Estoy imaginando la película. Ajá. Y para irlo más allá, han puesto a gente en el escáner que se imagina una memoria, no sé, la primera vez que tu abuela te dio pajes de pecanas, no sé. Entonces tú no le dices a nadie qué estás imaginándote, o sea, tú lo sabes y lo dices después. Entonces la gente se sienta en el escáner, lo imagina y después sale y lo apunta y el AI ha podido reconstruir lo que esta persona se está imaginando. No a ciencia perfección, ¿verdad? Pero que estaba pensando a veces, algo bueno ese brother. Si te pensás algo malo, pues... Por eso está en psiquiatría forense, porque dicen que se podría usar para detectar si alguien realmente está diciendo una historia verídica o no. Porque si tú mientes, viene de otra área del cerebro. Entonces se puede detectar si es una memoria a la cual estás recordando de algo que realmente fuiste testigo de, o si es algo fabricado. Ahora, eso no se utiliza en práctica en cortes porque no ha sido validado para utilizarse en el sistema judicial y es carísimo, pero se está empezando a desarrollar la tecnología y eso a mí me parece fuertísimo. ¿Qué doctor sigue usted? Como de escuchar y así. Asumamos que usted tiene un doctor que le llama la atención, que es alguien que sea alguien que usted sigue. Hay muchos. Realmente en el mismo hospital de Stanford tendría que mencionar 1000 nombres porque tenemos gente que nos entrena en el día a día mientras yo estoy aprendiendo a tratar pacientes. Tenemos gente que todos los jueves nos vienen a dar clase, a explicarnos qué está pasando en la psiquiatría. Entonces nosotros tenemos como 5 horas los jueves donde escuchamos de temas nuevos y de qué está pasando. Stanford es un universo tan amplio de gente pilas que está haciendo cosas que te rompen la cabeza que no podría escoger a uno.
pero... Pero ahora me voy a... ¿Está pensando en podcast o algo así tal vez? No sé. Me voy a la... ¿no? Sí, como que, a ver, si uno fuera deportista, hoy en día la gente diría, qué cool, o sea, Cristiano Ronaldo. Ya te entendí. Ya, o sea... y la vez pasada, bueno, tengo no sé unos, si... es que no son, los doctores no son tan famosos, pues, No. pero tengo, por ejemplo, uno de mis mentores se llama Kaf Diziraza, que es de Duke, y él es una mente brillante. Él va a cambiar una gran parte de lo que es la psiquiatría. Entonces, sí tengo un par de personas que admiro un montón y que han hecho desde muy jóvenes una trayectoria. Si me voy a la práctica, porque yo creo que la plática está tan buena la plática, que seguramente alguien lo va a escuchar y va a decir, a mí me gustaría que me evalúe la doctora, pues. O sea, Sí, ¿usted bueno, atiende gente o no atiende gente? La verdad es que no he abierto una clínica. No, pero digamos, yo me voy a ir a Stanford, pues. Y yo quiero que usted me estudie porque siento que tengo XYZ, o sea, ¿eso es una posibilidad dentro del trabajo que usted realiza o no es una posibilidad? Mira, hoy en día, como yo trabajo en el hospital, realmente solo miro a la gente que llega al hospital en mi turno. Hasta mi tiene que llegar loco, sí, pues. No sé si quieren irme a ver. Pero en mi tercer año sí nos dan permiso, o sea, ya tenemos clínicas y ahí sí ya me podrían ver. En mi tercer año, o sea que falta un año. No es nada, pues. Sí, pero definitivamente sí, me gustaría ver cómo puedo... ¿Cuál es su sueño? Mi sueño, mira, al final del día es complejo. Yo no puedo practicar medicina en Guatemala. O sea, no están avalados mis estudios. Pues aquí. Algo que vaya a la San Carlos para que le homologuen los títulos. Es complicado. Y seguramente te va a salir algún brillante ahí en la San Carlos diciéndole, no, usted fíjese que no cumple con el peso. Me ha costado. Tiene que sacar el curso de, biología 3 allá en el salón 24, allá pegado a la... Sí, no hemos sido muy ágiles para eso. Como país para la homologación de títulos. Yo traté de homologar mi primer título de neurociencia y como no existe en Guatemala, me mandaron a registrarme a la escuela de química, pero realmente no es complicado. Pero, entonces, a ver, mi título, yo como médica, pues no puedo ejercer aquí, entonces se vuelve una decisión compleja, entonces creo que lo que voy a hacer en mi vida es probablemente quedarme en Stanford. Estamos ahorita hablando sobre crear un centro de salud mental global, donde podamos, desde Stanford, con la expertise que existe en Stanford, ayudar a países a mejorar su infraestructura de salud mental, los servicios, leyes, protocolos, etc. Definitivamente Guatemala es mi prioridad personal, pero también estamos trabajando con otros países en el mundo. Entonces, yo ya estoy empezando a trabajar con varios psiquiatras y abogados que ven tema de derechos humanos y de salud mental en el mundo. Y la idea es que yo me quede haciendo ese trabajo a largo plazo. Y creo que es una forma en la que yo podría amarrar todo lo bueno que ofrece una universidad como Stanford para ayudar a países como Guatemala y otros países en Latinoamérica que estamos empezando a formar las infraestructuras de salud mental. Ese es mi sueño y bueno, siempre quiero tener una clínica en español. Con todo lo que conoce y ha estudiado, ¿qué no haría con sus hijos? Creo que es súper importante, se me ocurren un millón de cosas. Lo primero que se me viene a la cabeza es cómo se habla uno con su pareja y con sus hijos, enfrente de sus hijos. Creo que los hijos absorben mucho las emociones y tonos de voz y creo que es bien importante mantener el respeto, porque a veces cuando uno es muy consciente de mantener el respeto en general, en ámbitos profesionales, pero he observado que a veces en familias nucleares, como hay tanta confianza, se cruzan tal vez líneas y creo que es bien importante mantener el respeto porque uno absorbe todo. Y esas dinámicas que uno ve de los papás de uno y entre hermanos, las replica con otras gente afuera de su familia nuclear. Entonces creo que mantener ese respeto y cariño siempre en las interacciones entre lo que se pueda, ¿verdad? Y cuando hay enojo, lo que tú decías también, 3 segundos. ¿Y qué es tan básico? Lo que usted me está diciendo es básico, pero es bien difícil, porque las no dormiste, alguien te dijo algo feo, y tu hija te anda gritando, entonces cómo le reaccionas. Entonces, tener esa capacidad de como pausar tú también y ver cómo tú, porque creo que como tú modules tu voz y como tú eduques a tus hijos, eso es un ejemplo que ellos van a seguir. Entonces, a mí personalmente no me gusta alzar la voz o por ejemplo, como usar castigos físicos para... Yo sé que eso es un tema cultural que se ha practicado en Latinoamérica. En mi caso no me siento cómoda con eso y no lo haría con mis hijos. Y lo otro es que creo que lo más importante... Eso es una de las cosas que creo que es importante. Y la otra es que realmente sientan el espacio y apoyo de perseguir lo que les guste. Y que no sientan ningún tipo de responsabilidad de seguir una carrera porque mi mamá, mi papá o mi primo, no sé quién hizo no sé qué, o mi hermano o mi hermana. Yo creo que cada uno vino con ciertos talentos y aptitudes y curiosidad a este mundo
Y si tú no haces algo que te da curiosidad genuina, no vas a estar feliz. Y digamos, yo pienso hoy en mi vida que por fin estoy ya en psiquiatría y tengo todos estos proyectos en Guate. Yo me siento feliz todos los días de ir al trabajo y feliz todos los días de llegar a mi casa. Entonces, tener esos ámbitos, que tú cultives buenas relaciones en ambos lugares y que estés haciendo algo que se alinee con lo que tú quieras hacer con tu vida es muy importante. Tú nunca le puedes imponer a nadie qué es su definición de éxito o de lo que quieren hacer con su vida. Entonces, me parece muy importante. Me quedo con una última. ¿Cree que con el pasar de la historia y los años, el cerebro de los niños ha sido moldeado por principios culturales que han sido impuestos? O sea, sí, creo y si eso es posible. Es decir, hemos ido moldeando un pequeño músculo, un pequeño órgano, de esta manera, con principios culturales, con este tipo de actitud, con este tipo de... para llevarlo a donde yo quiero. O sea, ¿cree usted que también hay parte de eso, de que el cerebro ha sido utilizado también como para ir creando, no sé, personas que deben de comportarse así, deben de hacer esto? Sí, nuestro cerebro existe para sobrevivir y somos una especie social que tiene que aprender a funcionar en una sociedad, en un grupo de personas. Entonces sí creo que nuestro cerebro está hecho para identificar las reglas obvias y no obvias de cómo comportarse en una sociedad. Desde cómo comer, desde, no sé, saludar a la gente buenos días, desde no sé, hay un montón de como comportamientos micro que hacen la forma en que nos relacionamos con la gente en la clase, en un almuerzo, etcétera, ¿no? En una forma social que nosotros aprendemos viendo. Por eso creo que es tan sensible cómo hablan entre familia, porque si uno ve eso, uno hace eso, ¿verdad? Si tú ves, o sea, las normas sociales que modelan tus padres sí afectan cómo tú te comportas afuera de tu casa, al igual que el colegio en el que estés, el grupo de amistades que formes, las clases extracurriculares que tomes o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay un gran componente del desarrollo de quién sos tú como personalidad, que es aprender cómo vivir en una sociedad. Y por eso a tantos guatemaltecos que nos hemos ido a Estados Unidos o Europa, donde sea que nos hemos ido, nos cuesta al principio, porque estamos formados en otra sociedad que se comporta distinta, ¿verdad? Aquí la gente se dice buenos días en el elevador y aquí todos los guatemaltecos se reconocen todo el día. Vemos al ser humano que está... Es que me reí porque a veces hay gente que entra al elevador y no dice buenos días y... Bueno, la mayoría, y yo se me dice, vos lo haces por molestar, ¿verdad? Es que, brother, es que no puede ser. Que no diga buenos días. Que no diga, o sea, si yo estoy dentro del elevador y entra alguien y no me dice, bueno, yo, si te las gozas, me dice, buenos días, gusto saludarlos, espero que pasen un lindo día. Yo digo, bueno, tal vez, no sé, tal vez hay un poco de timidez y todo, pero yo creo que ese debería ser principios muy básicos. Yo también creo eso, pero es un tema cultural. La felicito, de verdad que me encantó la plática, ojalá muchos la puedan ver. Con 30 años usted me impresiona. O sea, de verdad, lo que le hace falta, ojalá que todo lo que se proponga lo logre. Y obviamente, cerebros como los suyos no los podemos perder. Y ojalá que el día de mañana usted cada vez tenga más tiempo para ayudarnos aquí en Guatemala. Ese es el placer, objetivo. yo. Muchas gracias. Que esté bien.